Las enfermedades transmitidas por agua de alimentos por sus siglas ETAs han presentado un problema de salud a nivel mundial, provocados principalmente por alimentos que provienen de origen animal, siendo los más afectados niños entre 1 a 4 años. En Guatemala, en el 2018, superó los casos del 2017 en un 6%, siendo el microorganismo más detectado fue Escherichia coli, seguido por Staphylococcus aureus, Salmonella sp y Listeria monocytogenes. Además, el Laboratorio Nacional de Salud realizó pruebas sobre el agua y aisló microorganismos coliformes totales en un 48%, seguido por Escherichia coli en un 41% y coliformes fecales en un 11%. En el 2019 se presentó una disminución del 8% de los casos con respecto al año anterior. Luego, en el 2020 se observó de nuevo un aumento de casos entre algunos departamentos. Por último, en el 2021 se obtuvo un reporte similar al 2020 con una disminución de casos equivalente al 7%. Las enfermedades transmitidas por agua y alimentos, también conocidas como ETAs, han representado un gran problema de salud a nivel mundial durante los últimos años. Estas se dan por el consumo de alimentos contaminados con virus, bacterias e incluso parásitos. Dentro de esta clasificación se incluyen también las intoxicaciones, que suceden cuando una bacteria o un hongo ingeridos liberan sus toxinas dentro del organismo. La principal población vulnerable y a su vez también afectada por este tipo de enfermedades son los niños menores de 5 años. Las setas en Guatemala se vigilan de manera pasiva hasta que se presente un brote o un aumento de casos de enfermedades. En los últimos años se ha visto una variación en los reportes del Laboratorio Nacional de Salud, en donde se indica que en el 2018 hubo una gran cantidad de casos por ETAs, siendo así que se dio un aumento del 6% en comparación al 2017. En el 2019 se dio una disminución de casos, pero afectando más a niños entre 5 y 9 años de edad, y en los últimos 2 años se presentó otra disminución de casos debido a la pandemia por COVID-19. El objetivo general es identificar los factores que provocan las intoxicaciones alimentarias en niños de 1 a 4 años en Guatemala durante el 2018 al 2021. Los objetivos específicos son comparar la cantidad de casos antes y durante la pandemia y proponer posibles soluciones para las intoxicaciones en niños y la población en general para disminuir los casos en los siguientes años. En la metodología se llevará a cabo una obtención de datos antes y durante la pandemia. Para ello se llevará a cabo una recolección de datos en donde se encuestarán a madres de niños de 1 a 4 años que han tenido algún tipo de intoxicación alimentaria durante el periodo de pandemia. Con estos datos obtenidos se podrá presentar y analizar los resultados. Se llevará conjuntamente un análisis comparativo en el cual se recolectará información bibliográfica acerca de casos anteriores a la pandemia y estos datos podrán brindarnos un mejor procesamiento, análisis y comparación. Como primer punto, se realizará una revisión de estudios transversales llevados a cabo durante los años 2018 a 2021 para asegurar que se comprenda en qué consiste una intoxicación alimentaria, y se extraerán conclusiones de los microorganismos y toxinas involucrados en casos dentro del país. Luego se hará una revisión literaria acerca del manejo adecuado de los alimentos y bebidas para consumo humano con el fin de evitar las intoxicaciones alimentarias en niños de 1 a 4 años. El diseño de investigación, según el control de las variables, es un diseño observacional, debido a que en Guatemala las enfermedades transmitidas por alimentos y agua, ETAs, han sido vigiladas de forma pasiva, activando la vigilancia al momento de la identificación de brotes en distintos casos. Según el tiempo en el que se tomaron los datos, es un diseño prospectivo, ya que la información recolectada durante el año de la investigación es analizada al concluir el tiempo de su vigilancia. Y según la cantidad de muestreos, es un diseño transversal, ya que cuando se establece un brote, se toman 10 pruebas y luego 1 de cada 10 sospechosos son enviados a los hospitales regionales o departamentales para que se procesen las muestras como sospechosos para posteriormente ser aislados y enviados al LNS, donde se tipifican las muestras. La comparación de acceso a agua potable y frecuencia de síntomas de intoxicación alimentaria. Se realizará una base de datos de Excel con edad, sexo, incidencia de síntomas asociados a intoxicación alimentaria y frecuencia de distintos síntomas durante los años 2018 a 2021, con datos que se obtendrán de estudios anteriores. También se incluirán datos sobre el consumo de agua, identificando si se tiene acceso a agua potable o alguna otra fuente, como es el agua de pozo o alguna fuente de agua natural. Además, a esta base de datos se agregarán resultados obtenidos por laboratorios de distintas muestras de distintos lugares de Guatemala, considerando positiva o negativa la presencia de microorganismos relacionados con la intoxicación alimentaria. Se realizarán cuadros estadísticos sobre los datos de sexo para realizar su respectiva gráfica, siendo esta una variable cualitativa nominal. Haciendo el uso estadístico inferencial se utilizará t-student, ya que es una prueba que se puede utilizar para comparar diferencias entre los promedios de dos grupos o observaciones, o para comparar los promedios de dos observaciones, y se aplicará en dos grupos, niños con y sin acceso al agua potable, y con esto se verá si hay una relación entre la intoxicación alimentaria y el acceso al agua potable. Con los resultados que se obtendrán de niños que presentan intoxicación alimentaria, que tienen o no acceso al agua potable, se presentarán en gráficas de barras, junto con la edad, incidencia, frecuencia de síntomas y fuentes de agua de consumo, dado que este gráfico se puede emplear para variables cualitativas y cuantitativas, comparando de manera eficiente más de dos variables. Para cumplir con el objetivo de disminuir los casos de intoxicación alimentaria en niños y la población general, se realizará una base de datos en la cual se listarán los principales microorganismos y toxinas encontradas frecuentemente en muestras de agua y alimentos provenientes de diversos puestos de comida callejera. Esto con el fin de identificar cuáles son los principales agentes infecciosos que afectan a la población. También se realizará un cuadro comparativo en una base de datos de Excel en la cual se listarán las principales enfermedades de mayor frecuencia en el país desde los años 2018 al 2021.